Vamos a seguir con los problemas de probabilidad. El último que hicimos la semana pasada fue este. Para hacer este tipo de problemas solo hay que recordar una fórmula, que era la fórmula de Laplace, que era la probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido el número de casos posibles. Muchos problemas del libro se pueden resolver por esta fórmula, pero no todos. Entonces hoy iremos alternando algunos de los que sí se pueden con algunos de los que no se pueden. Entonces uno de los principales problemas que tiene el tema es precisamente saber cuándo se puede resolver el problema por la fórmula de Laplace, que son los más sencillos, o cuando no, que normalmente suelen complicarse. Entonces vamos intercalando uno de un tipo y de otro para ir viendo cuál es la mejor fórmula de atacar estos problemas. Bueno, en este caso, insisto, lo que hicimos fue ver que había 36 resultados posibles al tirar dos dados y que los resultados en los que un dado obtenía el doble que el otro eran 6, que eran el 1-2 y el 2-1, el 2-4 y el 4-2, el 3-6 y el 6-3. Esos eran los resultados de casos favorables. 6 de 36, por lo tanto, en este caso me quedaba un sexto. Bien, de este tipo de problemas hay bastante. Por ejemplo, empecemos por lo más sencillo. Lanzamos dos veces una moneda. ¿Cuántos casos posibles tenemos? Probabilidad de obtener alguna cara es sucesos favorables partido sucesos posibles. Y os pregunto de nuevo, ¿cuál es el denominador? Es decir, ¿cuántos casos posibles hay al lanzar dos monedas? Hay 4. Son los 4 que vimos la semana pasada. Lo pongo aquí otra vez. Las dos caras, la primera cara y la segunda cruz, la primera cruz y la segunda cara, o bien las dos cruces. 4. De estos 4 casos, ¿cuántos son favorables a obtener alguna cara? Son 3. Son el primero, el segundo y el tercero. Luego la probabilidad es 3/4. ¿De acuerdo? No tiene ningún misterio. Contamos los casos favorables y lo dividimos por los casos posibles. En este caso era fácil de contar. Otra forma de atacar este problema es la siguiente. Fijaros, aparece en el enunciado de la probabilidad la palabra alguna. Cuando un problema aparece en el enunciado la palabra alguna, suele ser más fácil, en este caso no, porque este caso es que es muy sencillo, pero veremos algunos donde no es tan sencillo, suele ser más fácil resolver el problema por el caso contrario. ¿Qué es el caso contrario o el suceso contrario? Pues efectivamente, la probabilidad de alguna cara es igual a 1 menos la probabilidad de ninguna cara. Nosotros sabemos del otro día que el suceso contrario de A se denota A complementario. Esto es el suceso contrario. Y sabemos también, o debemos de saber, que la probabilidad de A más la probabilidad de A complementario es 1. Porque claro, es el suceso completo. Entonces, la probabilidad de alguna cara es 1 menos la probabilidad de ninguna cara. Claro, ¿cuál es la probabilidad de ninguna cara en este caso? Pues la probabilidad de ninguna cara es que las dos sean cruces, y eso es 1/4. Entonces, claro, 1 menos 1/4, esto es 3/4. En este caso, alguien puede decir, pues vaya tontería, muchísimo más complicado por este segundo método que por el primero. Efectivamente, en este caso no vale la pena. Pero veremos algunos casos donde sí vale la pena el suceso contrario. Por eso lo indico aquí, donde es un ejercicio sencillo y, insisto, la palabra clave es alguna. Cuando nosotros nos piden un suceso que tiene la palabra alguna, normalmente es más simple calcular la probabilidad de ninguna y restárselo a 1. Con 2 monedas el número de casos posibles era 4 y con 3 monedas eran 8 los casos posibles. Estos serían los 8 casos posibles al lanzar 3 monedas. El primero me dice la probabilidad de obtener alguna cara. Pues claro, tenemos 7 casos donde hay alguna cara de un total de 8. ¿Se podría haber hecho por el suceso contrario? Pues también, porque claro, probabilidad de que salgan las 3 cruces hay 1 de 8, pues también sería igual a 1 menos 1/8. Vamos con el siguiente. Lanzamos 3 veces una moneda, luego los casos posibles son 8. ¿En cuántos de esos casos se da obtener 2 resultados iguales consecutivos? Cuenten ustedes aquí a la derecha. ¿Este primero se da que hay 2 resultados iguales consecutivos? Sí, este sí vale. ¿Y el segundo vale? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Y el tercero? No. Este no vale. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? No. ¿Y este? También. ¿Cuánto, por tanto, es el numerador? 6 partido 8. Por lo que es lo mismo, 3 partido 4. ¿Vale?
Bueno, estos son los ejemplos sencillos de cálculo de probabilidades, ¿eh? Solamente hay que poner los casos, contar claramente cuáles son los casos favorables y dividir uno por otro. Bueno, el asunto se complica con problemas de urnas, por ejemplo. ¿Por qué este problema es distinto de lo que hemos hecho antes? Por una cuestión muy importante. Y es que en un dado o en una moneda, los sucesos de que salga cara o salga cruz, o salga 3 o salga 4, son equiprobables. Da la misma probabilidad salir cara que salir cruz, da la misma probabilidad salir un 5 que salir un 6. Y además, cuando nosotros repetimos el experimento, la probabilidad del segundo suceso no depende del primero. Es decir, la probabilidad de que la segunda moneda sea cara es independiente de lo que ha salido en la primera moneda. La probabilidad de que el segundo tirado de dados salga 6 es independiente de la primera. Entonces los sucesos son equiprobables e independientes. Y eso hace que sea sencillo el cómputo por caso favorable partido casos posibles. En este tipo de problemas de urna no sucede eso. Primero, porque los sucesos no son equiprobables. Si nosotros tenemos una urna como esta, de 5 bolas, en las que hay 2 azules y 3 rojas, el resultado de que salga roja no es igual al resultado de que salga azul. Se ve, ¿no? Las probabilidades claramente son diferentes. Si yo saco una bola de la urna, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? 2 quintos. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea roja? 3 quintos. Entonces, los sucesos no son equiprobables. Y además, una segunda extracción de bola, teniendo en cuenta, como me dicen aquí, que no he devuelto la primera, hace que el suceso de la segunda extracción dependa del resultado de la primera. No es como las monedas o el dado, sino que la probabilidad de que la segunda bola sea azul depende de si la primera ha sido o no. Porque claro, tengo más probabilidades de que la segunda sea azul si la primera no lo ha sido. Porque claro, me quedarían 2 de 4. Pero si la primera era azul, ya me queda 1 de 4. Tengo la mitad de probabilidades de que la segunda bola sea azul, dependiendo de si la primera lo ha sido o no. Por lo tanto, estos problemas no se pueden resolver de manera sencilla por casos favorables, casos posibles. Tenemos que recurrir a otro tipo de fórmulas que, claro, lógicamente complican el problema. Vamos con ello entonces. La primera de las fórmulas que vamos a ver es la siguiente. La probabilidad de que se den 2 sucesos es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado al primero. Repito, la probabilidad de que suceda A y B, la probabilidad de que suceda A y B, recuerdo que se ponía con la intersección, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a que ha sucedido A. Esta raya que vemos aquí de fracción es, o significa en sucesos, condicionado a. Probabilidad de que suceda B suponiendo que ha sucedido A. Eso es lo que significa B partido por A. Si los sucesos son independientes, esta fórmula se convierte en que la probabilidad de A a B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, porque la probabilidad de B condicionado a A es directamente la probabilidad de B. Por ejemplo, problema de sacar cara y sacar cara, evidentemente al lanzar una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera vez salga cara? 1 medio. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda vez salga cara suponiendo que la primera ha sido cara? 1 medio, ¿no? La probabilidad de que la segunda sea cara es 1 medio, es la misma, si no depende de la primera. 1 medio. 1/4. Cosa que ya sabíamos, por casos favorables partido casos posibles. La probabilidad de sacar cara y sacar cara es 1 medio por 1 medio. Vamos al problema nuestro. Supongamos ahora que me preguntan cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja. Pues según la fórmula que acabamos de ver, esto es la probabilidad de que la primera sea roja por la probabilidad de que la segunda sea roja teniendo en cuenta que la primera lo ha sido. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? Según hemos dicho, 3 quintos. La probabilidad de que la primera sea roja es 3 quintos, porque hay 3 bolas rojas de un total de 5. Y aquí viene la diferencia con el problema de las monedas. Probabilidad de que la segunda sea roja. Fijaros bien que no se puede decir probabilidad de que la segunda sea roja. Hay que decir probabilidad de que la segunda sea roja teniendo en cuenta que la primera lo ha sido. Entonces, si la primera ha sido roja, en la urna me quedan 4 bolas, de las cuales 2 son rojas. Por lo tanto, la probabilidad de que la segunda sea roja es 2/4. Por tanto, la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja es 3 décimos. Bueno, y alguien puede decir, bueno, pero esto no es lo que me pregunta el problema. Me está resolviendo la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja. ¿Tiene esto algo que ver con el problema? Leámoslo hasta el final. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que alguna, atención, palabra clave,
de que alguna de las bolas sea azul. Probabilidad de alguna azul. Y el profesor ha dicho que esto es mucho mejor por el suceso contrario, porque aparece la palabra alguna. Es decir, esto es 1 menos probabilidad de ninguna azul. ¿Y ninguna azul qué significa? Pues significa las dos rojas, primero. 1 menos probabilidad de primera roja y segunda roja. O efectivamente 1 menos 3 décimos. ¿Y cuánto vale 1 menos 3 décimos? 1 menos 0,3 es 0,7. Fijaros, si no lo hubiéramos hecho por el suceso contrario, hubiera tenido que poner la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea azul, teniendo en cuenta que la primera lo ha sido, más la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea azul, suponiendo que la primera ha sido roja, más la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea roja, teniendo en cuenta que la primera ha sido azul. Porque la probabilidad de ganar por el camino alguna bola sea azul, yo puedo ganar de 3 formas diferentes. Porque las dos sean azules, porque la primera sea azul y la segunda roja, o porque la primera sea roja y la segunda azul. Esas son las 3 formas posibles de ganar que tengo yo. Lo voy a poner aquí. Probabilidad de alguna azul es igual a 3 casos posibles. Esto sería si no hago el suceso contrario, para que veáis la dificultad que tiene. Esto es un juego en el que yo gano si alguna bola es azul. Para ganar tengo entonces 3 posibilidades. Primera azul y segunda azul, primera azul y segunda roja, primera roja y segunda azul. Tendría que calcular esta posibilidad y esta posibilidad y sumarlas, porque yo puedo ganar por los 3 caminos posibles. Tendría que calcular esta y esta. Tendría que calcular 3 probabilidades, mientras que por el suceso contrario me basta con hacerlo por uno. ¿Lo vemos? Por lo tanto, repito, de este problema tenemos que darnos con 2 cosas. Si me preguntan la probabilidad de alguna, siempre es más sencillo la probabilidad de ninguna. Por lo tanto, suceso contrario. 1 menos la probabilidad de ninguna. ¿Cómo se calcula en este caso la probabilidad de las 2 rojas? Bueno, pues esto aplicamos esta fórmula que nos va a servir para muchos problemas de los que vamos a ver hoy. Para casi todos, diría yo. Y la aplicamos en el caso de primera roja y segunda roja. ¿Cuál es la probabilidad de primera roja y segunda roja? Pues la probabilidad de que la primera sea roja por la probabilidad de que la segunda sea roja, suponiendo que ha sido la primera. Y ahora, para cada uno de estos problemas particulares, sí aplicamos la fórmula de Laplace, de sucesos favorables partido de sucesos posibles.